Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día de hoy vamos a estar compartiendo de la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos, al escucharlo, se quedaron asombrados. Dijeron: entonces, ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó: a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos, y otros que ahora son últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos hermanos, en este día vamos a tratar de entender, de meditar un poco sobre ese mensaje que Jesús tiene para cada uno de nosotros, para ti que me estás escuchando, para ti que quizás lo vas a escuchar después. ¿Qué mensaje tiene Jesús para cada uno de nosotros? Nos dice que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos lo difícil que será para una persona rica entrar en el reino de los cielos. ¿Qué querría decirle Jesús a sus discípulos con esto? ¿Y qué nos quiere decir a nosotros? Que muy difícilmente una persona rica puede entrar en el reino de los cielos. ¿A qué será lo que Jesús estaba refiriendo en aquel entonces? ¿Y a qué es lo que nos quiere decir a nosotros con esto? Nos dice la palabra de Dios que muy difícilmente. ¿Por qué para un rico eso será muy difícil? Pienso que no tanto que porque sea malo el hecho de tener riquezas, de tener dinero, de tener propiedades, sino que muchas veces todas esas cosas materiales nos alejan de Dios en vez de que nos acerque a Él. O que quizás en algún momento nos acordemos de darle gracias a Dios por lo que tenemos. Ahora, si nos ponemos a verlo en otra manera, podemos también ver qué tipo de riqueza. Quizás tú, quizás yo, no tenemos dinero, podríamos decir, pero pues, yo ni dinero tengo. Entonces, ¿en qué riqueza se refiere en cuanto a nosotros? Que quizás no tendremos muchas cosas materiales, ni siquiera tenemos una casa propia donde vivir. Quizás nuestras riquezas no son materialmente hablando o monetariamente, sino en lo que tenemos aquí, espiritualmente hablando, lo que tenemos en nuestra alma, o lo que nosotros consideraríamos como una riqueza. ¿Qué consideras tú? ¿Qué consideramos nosotros como una riqueza para nosotros? Entonces meditemos en eso por un instante. ¿Qué es aquello o qué es esa riqueza que nos aparta de Dios?
quizá ni es mucho en sí lo que tengamos, pero nosotros así lo consideramos, poniéndolo primero antes que a Dios. Entonces, los discípulos cuando lo escuchan, cuando Jesús les está diciendo esto, dice la palabra de Dios que se asombran. Entonces, dice, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede? Sinceramente, si nos ponemos a meditar en esto, nosotros también quizás nos hemos cuestionado muchas veces. ¿Quién puede salvarse? En estos tiempos que ahora estamos viviendo, nosotros quizás lo hemos pensado, te ha pasado por tu mente, lo has escuchado en alguna persona. ¿Quién puede salvarse? Con este mundo en el que vivimos ahorita, en el que nos movemos, que sinceramente cada vez se ve más difícil, todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor y dicen, ¿quién puede salvarse? Porque si nos ponemos a meditar o a ver la vida de varios santos que hay a lo largo de nuestra historia, y lo vemos ahora con toda la tecnología y todas las cosas que nos rodean, decimos, es muy difícil. Y pensamos, la vida de los santos en aquel entonces quizá para ellos era más fácil porque no había ni televisión ni qué sé yo, cosas de internet o cosas que ahora tenemos. Pero sinceramente si nos ponemos a meditar en aquel entonces y ahorita, viene siendo prácticamente muy similar. Porque así como nosotros ahorita quizás sufrimos de diferentes cosas o padecemos, ellos también lo hicieron en su momento, de alguna u otra manera, quizá por persecuciones como había en aquel entonces, persecuciones a nuestra iglesia. Entonces, nosotros quizás también en algún momento lo hemos pensado, ¿quién puede salvarse? Por eso Jesús dice, y nos lo dice a nosotros en este día de hoy. Al igual como lo hizo en aquel entonces con sus discípulos, es la misma mirada que Jesús fija en nosotros. Es la misma mirada que Él nos ve y nos dice, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Quién puede salvarse? Nos dice. Y Jesús nos lo está diciendo. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice? Porque si nos ponemos a meditar, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, yo me he cuestionado en este aspecto. Es que es difícil el tener una conversión o poder alcanzar una santidad a ejemplo de todos los santos que hay en nuestra iglesia. Yo a veces me pongo a meditar y digo, ¿cómo le hacían? ¿Cómo hacía esto? ¿Cómo hacía aquello? ¿Cómo hacían todo lo que ellos hacían? Yo a veces me pregunto y me cuestiono a mí misma. Quizás ni siquiera padecían o no sufrían cosas, para ellos fue fácil. No, si nos ponemos a leer o a conocer un poquito de la historia de todos los santos, todos han padecido, se han sacrificado mucho, han sufrido mucho. Igual que a nosotros nos pasa, pero algo que muy importante y que ellos hicieron, pusieron su fe, su confianza en Dios. Confiaron en Él. Que humanamente para nosotros es difícil, sinceramente, poder alcanzar la salvación, o como nos lo dice aquí, poder alcanzar la vida eterna. Pero Dios, en su inmenso amor y misericordia que nos tiene a cada uno de nosotros, por medio de su gracia que Él mismo nos da, es como podemos alcanzar esa salvación. Porque así como a nosotros a veces se nos hace difícil hacer ciertas cosas, Dios lo puede hacer. Pero como dice aquella frase famosa de San Agustín, el Dios que te crió sin ti, no te puede salvar sin ti. ¿Por qué? Porque Dios también necesita de ti. Necesita de que quizás has tomado alguna decisión difícil, ya sea en cuanto hablando de la religión, de la iglesia, que quieres seguir a Dios. Has sentido ese llamado y no sientes esa fuerza. Quieres, pero hay algo que te regresa, algo que te lo impide. O quieres tener realmente un cambio grande, hacer una transformación en tu vida y sientes que no puedes. Porque como nos está diciendo en este día de hoy la palabra de Dios, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Pero también nosotros tenemos que esforzarnos, poner de nuestra parte, porque también es una decisión. Dios no nos puede obligar. Él nos dio
esa oportunidad, el privilegio de poder alcanzar la vida eterna, de poder alcanzar la salvación. Pero Él no nos va a obligar. Entonces, meditemos en esto por un instante y pensémoslo. De que si alguna vez tú te has sentido así o has pensado que no puedes, hay que tratar, hay que esforzarnos por confiar más en Dios. Y si en algún momento sientes desfallecer, pidámosle la gracia, pidámosle a Él que nos ayude, porque nosotros mismos no vamos a poder, por las fuerzas humanas, por nuestra misma fuerza no vamos a poder. Necesitamos de la gracia, de la fuerza de Dios para poder seguir perseverando. Yo te quiero dejar con esto en este día de hoy, hermano. Meditemos en esto en este día. Y reflexionemos por un instante en este mensaje que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo en este día de hoy. Y que pongamos más la confianza en Dios. Pidámosle a Mamita María, pidámosle a nuestro ángel custodio, pidámosle a todos los santos que han alcanzado la santidad, que intercedan por todos nosotros, pero sobre todo pidámosle al Espíritu Santo para que nos ayude por medio de sus gracias y sus dones y nos ayude a poder alcanzar la salvación, de poder perseverar, de seguir adelante, para con la ayuda de Dios poder alcanzar la vida eterna. Yo te quiero dejar con esto en este día de hoy. Medita en esto, que Dios te bendiga.